Buenos días a los que se fueron sumando, a las que se fueron sumando. Bueno, vamos a retomar entonces la actividad con la primera mesa temática. Vamos a dar comienzo a la mesa. Esta mesa se titula Dilemas lingüísticos y discursivos en prácticas de dirección editorial y convoca a 4 especialistas en dirección de revistas en distintas especialidades: bioquímica, veterinaria, ciencias de la salud y estudio del lenguaje. Vamos a hacer las presentaciones de manera sucesiva para dejar las preguntas y los comentarios hacia el final de la mesa. Bueno, en primer lugar, es un honor esta mesa, son todos especialistas destacados. En primer lugar, vamos a escuchar a Horacio Lopardo. Horacio es doctor en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en microbiología clínica de la Asociación Argentina de Microbiología, profesor consulto de la especialidad de microbiología clínica de la Universidad de La Plata, consultor honorario del Hospital Garraham en Buenos Aires, es coordinador del subprograma de bacteriología de la Fundación Bioquímica Argentina y es director de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. La exposición de Horacio se titula La ciencia y el idioma. Bueno, en realidad, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. En realidad, yo estoy acá como director de la revista eh, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Es una revista que tiene 58 años de publicación ininterrumpida. Es una revista que está indexada en Cielo. Tiene revisión por pares y es gratuita para los autores y para los lectores. Voy a empezar hablando sobre la hegemonía del inglés. La hegemonía del inglés comenzó... Perdón, un segundo. ¿Qué pasó? ¿Mm? Sí. ¿Hay que compartir algo? ¿Esto se escucha? No se escucha, ¿no? Este. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno, les decía que voy a referirme a la hegemonía del inglés, una hegemonía que se dio en forma importante en el siglo XX, porque en 1880 había no tantas publicaciones científicas en inglés, estaban compitiendo el alemán y el francés. Pero bueno, ya en 1980 había pasado 64% y en el 2000, si bien es una cifra sesgada porque es la del Journal of Citation Report que recoge básicamente publicaciones en inglés, el 96% estaba en inglés. Pero de todas maneras, un investigador latinoamericano hizo una compulsa de las revistas en los distintos idiomas en 2016 y se ve que el inglés es prevalente, con alguna esperanza del español, porque es el tercer idioma de las revistas científicas. Ahora, la hegemonía del inglés es un problema, tal vez no. Eh, Vamos a ir viendo si hay algunas ventajas del inglés y algunas desventajas del inglés como idioma prevalente en la ciencia. Los congresos o conferencias internacionales se dan en inglés porque esto facilita la participación de personas que hablan otro idioma. Por ejemplo, bueno, sabemos que en la mayoría de los países del mundo el inglés es la segunda lengua. Entonces, se ha convertido en el medio para estudio, presentación, publicación y docencia. Y esto es un idioma comprendido por científicos de muchas partes del mundo, e incluso en numerosos países lo tienen como lengua nativa. Fíjense que son 440 millones de personas donde el inglés es la primera lengua. Pero bueno, el castellano es la primera lengua de 380 millones de personas.
El problema es que no es la segunda lengua de muchos en muchos países del mundo. Y además, los avances en la ciencia generalmente se dieron en los países centrales de habla inglesa. Lo perverso de esto es que a los científicos de habla inglesa, al ser esta su lengua nativa, les resulta menos engorroso escribir en las revistas, participar en conferencias, etc. Pero es una realidad difícil de combatir, digamos, inútil, un combate inútil, porque realmente en este momento, con casi el 100% de las publicaciones en inglés, lo único que podemos hacer es tratar de difundir las revistas en nuestro idioma donde querramos impactar. Una ventaja importante del inglés, por ejemplo, a cualquiera de nosotros que se nos ocurra ir a Holanda y tratar de hacer un máster, no nos gustaría que tomar un máster en Dutch. Entonces, la Universidad de Maastricht ha tomado ese desafío de proponer 55 cursos en inglés y solo 8 exclusivamente en Dutch. Lo mismo en la Universidad de Groningen, donde se utiliza el inglés como principal lengua para facilitar la incorporación de científicos y estudiantes de otros países. Ahora, hay algunas desventajas. Dicen que el dominio de revistas en inglés ha afectado la investigación en otros países. ¿Qué, mi amor? No. ¿Qué dicen? No, se filtró un audio de alguien del Zoom. Ah, bueno. Cosas que pasan. Bueno, el folclore, no importa. Em, se encontró que estas publicaciones influían en el contenido de la investigación. Eh, ¿Por qué una publicación en inglés puede llegar a influir en otro país de otra lengua, por ejemplo, o de otra geografía? A nosotros nos pasó que una guía publicada en inglés, norteamericana, que eh, que usamos de referencia para conocer la sensibilidad de las bacterias a determinados antibióticos, estaba sesgada con bacterias que circulaban en el hemisferio norte. Nosotros teníamos una realidad distinta acá y por seguir esas guías aplicamos un antibiótico que no era efectivo frente a estas bacterias y se han producido accidentes importantes en los tratamientos de pacientes. Es decir, bueno, hay guías internacionales que sirven, pero tienen que ser adaptadas a nuestro medio. Eso quizás no tenga que ver más que tanto con el idioma como con la diversidad de cuestiones que ocurren en los distintos países. Hay quien dice que las revistas internacionales podrían llegar a no aceptar citas y referencias de documentos en otros idiomas. A mí particularmente no me pasó. Me han recibido citas en los artículos publicados, incluso de presentaciones en congresos que no estaban publicadas. Con respecto a lo que se decía en la conferencia acerca de la direccionalidad, hay una anécdota de un matemático inglés que en una conferencia presentó una respuesta de un problema que muchos años antes había sido resuelto en Rusia. Es decir, esta gente de habla inglesa a veces no toma en cuenta las publicaciones en otros idiomas, pero no sé si tiene que ver el tema de los idiomas, sino que no toman en cuenta las publicaciones de otros países. Por ejemplo, publicaciones sudafricanas que eran en inglés, no habían sido tomadas en cuenta por un investigador que yo tenía al lado en un congreso y que decía que ellos habían descubierto las primeras cepas resistentes de neumococos
en Estados Unidos y la habían descubierto ya hacía unos 20 años antes en Sudáfrica. Las desventajas del inglés son, por ejemplo, hay muchas revistas brasileras que están publicadas en portugués y eso no van a tener impacto internacional, y algunas de ellas con artículos muy importantes. Los portales internacionales privilegian las revistas publicadas en inglés. Nosotros lo sufrimos esto. Después de 58 años de publicar la revista, queremos entrar en PubMed o en alguna de los portales importantes y siempre son reacios a la incorporación porque no publicamos en inglés. Hay quien dice que la ciencia se beneficia al ser abordada a través de diferentes idiomas y probablemente tengan razón. Los temas, los temas son diversos cuando uno los maneja con el idioma propio. Y acá en este momento la traducción online podría facilitar el uso de otros idiomas en el campo de la ciencia. En lo personal, yo he podido leer artículos en noruego, en chino, en japonés, que estaba haciendo una revisión sobre un tema, y realmente con el uso de traductores y un poco de imaginación para evitarles el sesgo de la traducción, podría llegar a beneficiarnos a los que publicamos en idiomas distintos del inglés. Pero acá hay una cuestión. En la conferencia anterior se habló del índice de impacto. Lo dijo muy bien, el índice de impacto es el número de veces que los artículos publicados en una revista en un periodo de tiempo han sido citados, pero divididos al número de artículos publicados en esa revista en un periodo, en el mismo periodo. ¿Qué es lo terrible de esto? Es que hay revistas que favorecen la publicación en inglés, revistas bilingües, por ejemplo, inglés-castellano, rechazan los artículos en castellano para publicar los artículos en inglés porque van a tener más índice de impacto, van a ser más citados. A esto voy a volver. Entonces, las publicaciones en inglés, mayor número de lectores, mayor número de referencias en otras revistas, mayor número de impacto, y el inglés sigue prevaleciendo, entonces va ganando más espacio todavía en las revistas. Son más atractivas para publicar, mejor puntaje para investigadores y universidades, y acá hay una cuestión a la cual me quiero referir, porque el puntaje para investigadores y universidades no tiene que ser manejado a través del índice de impacto. Y la financiación, el reclutamiento en determinadas universidades tampoco tiene que tener el índice de impacto como factor. Aumenta el número de publicaciones en inglés a expensas de las correspondientes a otros idiomas, por lo que les dije. Hay otras métricas. Esto es una métrica. El índice de impacto, digamos, no molestaría si no se usara mal. Hay otras métricas para evaluar revistas, pero no son mejores que el índice de impacto. El problema está que en carreras de investigador, universidades y organismos de ciencia y técnica se valora la producción a través del índice de impacto. ¿Esto por qué es? Porque les resulta más fácil. Es más fácil agarrar el índice de impacto, es decir, un investigador publicó en revistas de alto impacto, entonces está bien, va a ascender en la carrera. El otro, que publicó quizás revistas de mejor calidad, pero en revistas de bajo impacto, no pasa de carrera. Bueno, yo me peleé con esto en alguna cuestión de evaluación, porque a un ingeniero agrónomo lo querían sacar de la carrera porque había publicado 8 trabajos en un año, no eran pocos, eran 8 trabajos científicos en un año. Yo me había tomado el trabajo de leer los resúmenes, porque bueno, más o menos a través del resumen uno sabe si trabajó, hizo algún trabajo importante o no. Yo, sin saber de ingeniería agronómica, pude
darme cuenta que ese individuo debía pasar debía ascender en la carrera. Bueno, no sé si ascendió él en la carrera, pero yo no fui más evaluador de esa. Bueno, la cuestión es que el individuo lo que quería era impactar en revistas en castellano hacia sus pares, los ingenieros agrónomos de la Argentina, y hacia los productores, que muchos de ellos no sabrían inglés, etc. Y además en revistas que son de difusión local. Bueno, las revistas de alto impacto, la pregunta es, ¿son de mayor calidad científica? Por lo general sí, pero yo he visto y he mandado cartas a revistas de altísimo impacto sobre artículos que eran incompatibles con la física. Con eso les digo todo. La cuestión es lo siguiente. Además, hay áreas de la ciencia que generan menor número de citas, entonces las revistas van a estar menos valoradas. Hay una revista, esto fue publicado por alguien que también se enojó por esta cuestión. La revista Folia Foniátrica and Logopédica era una revista muy dedicada a la especialidad. Entonces, lo que vieron es que los foniatras, en lugar de publicar en esta revista, publicaban una revista de otorrinolaringología, porque era más leída la revista, entonces tenía mayor impacto. Bueno, eso que les contaba, hay revistas latinoamericanas bilingües que desalientan la publicación en castellano para no reducir el impacto por dilución. Es decir, más artículos en inglés y menos en castellano son el número de artículos siendo igual, con más revistas en inglés y menos en castellano, tiene más índice de impacto la revista. Y esto es una realidad, existe. Hay editores que decidieron disminuir el número de artículos, incluso algunos no por el idioma, sino dejando algunos temas que eran menos citados. Vamos a seguir. Ya para ir un poco terminando, les voy a seguir haciendo, dando la charla en una, como autorreferencia, ¿no? Ustedes me van a disculpar, eh, pero bueno, la experiencia es la que realmente nos marca algunas cuestiones. En la facultad, por ejemplo, nos daban libros en inglés. Nosotros, los que sabíamos inglés, éramos solidarios y nos juntábamos con los demás y las compartíamos. Pero hubo uno de los libros que fue traducido en ese momento. Esto es una anécdota nada más. Fue un libro traducido y uno de mis amigos lo compró. Y bueno, desaprobó el parcial, porque la traducción tenía un error conceptual enorme. Entonces, cuidado con las traducciones. Igual aunque la haga la inteligencia artificial. Al iniciarme en la investigación, uno de mis amigos me decía, hay que publicar, yo decía, tenemos que publicar en inglés. No, me dice, no, en inglés. Si vos publicás algo bueno, por más que lo publiques en castellano, la persona que va a estar interesada en el tema te lo va a leer igual. Y si bien no es así, en general los que escriben en inglés van a ser más leídos, pero a mí me vino como un boomerang eso, porque necesité, yo en mi trabajo de investigación tenía muchos artículos en idiomas de Europa Oriental. Eh, mm,
Básicamente, muchos de ellos eran en inglés, pero uno en particular, que era el más importante, estaba en ruso. Y en esa época no había traductor online. Bueno, me tuve que buscar a una persona que supiera ruso, me lo tradujera, etcétera, etcétera, y digo, ¿qué razón que tenía este tipo que me decía que el que tenía interés lo iba a tratar de leer? Ahora, al leer artículos, uno lo hace más fácilmente si están en castellano, por más que sepa inglés. Al publicar se escribe más fácilmente en la lengua nativa y con menos errores. En un caso publiqué un trabajo y me lo rechazaron diciendo que tenía que verlo con una persona que tuviera el inglés como lengua nativa. Se ve que no habían leído en los agradecimientos donde le agradecía por la corrección del inglés a una persona que era editora de una revista importantísima de los Estados Unidos. Es decir, que hay sesgos también. Dicen, este es autor argentino, no sabe inglés. Al participar de reuniones científicas, uno está medio como inhibido de preguntar, de exponer, etc. Entonces, también hay una especie de prevalencia del inglés y de los que lo hablan en forma nativa. Entonces, como conclusiones para terminar, la hegemonía del inglés es una ciencia, en la ciencia, perdón, es una realidad difícil de cambiar. Creo que es como pelear contra los molinos de viento. Los evaluadores, en cambio, deben enfocarse en la calidad de la producción y no en el índice de impacto de las publicaciones de los investigadores. En los currículum vitae, las publicaciones deben valorarse según si son revistas con referato y no si son nacionales o extranjeras con alto impacto. Hubo casos donde punteaban diferente si las publicaciones eran nacionales o extranjeras. Yo les pregunté, si yo escribí en una revista peruana, ¿va a ser de menor calidad que una revista argentina? No, estaba destinado a otro tipo de publicaciones, pero cuando uno evalúa un currículum, dice extranjera, Venezuela, Perú, Bolivia, son extranjeras. Bueno, no los molesto más con mi charla, y quiero agradecerle a mi facultad, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, por haberme soportado durante, qué sé yo, 50, 60 años. Al Hospital Garrahan por haberme también permitido ejercer la jefatura del Servicio de Microbiología del hospital durante 25 años. Y muchas gracias a todos los que me escucharon. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Vamos a convocar a Marcela Revuelto entonces y vamos a dejar las preguntas y los Al final. comentarios para Perfecto. el final de la charla. Sí. No, tengo que dejar de grabar para poder entrar. ¿Sí? Ah, ¿Cuál es? Esa ¿este? PLST revuelto. ¿y cómo era para Ahí está. poder? Sesión, y pantalla.
En realidad empieza acá, a ver, espera. No, está trabado. Tampoco. Ahí. ¿Cambia? Sí, A ver, ¿con cuál? con estas flechitas. Este. Ah, las de que quedan para ahí. Bueno, vamos entonces a escuchar ahora a Marcela Revuelto. Marcela es médica veterinaria, doctora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en bioética de Flaxo, fue docente de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y directora de proyectos de investigación sobre el uso racional de antimicrobianos en veterinaria hasta 2016. Actualmente es docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en tema de bioética y es miembro del comité de ética. Y es directora de la revista de medicina veterinaria desde el año 2016. Te escuchamos, Marcela. Ah, perdón. La presentación de Marcela se titula La banalización del artículo científico y otros desvelos. Está bien, igual acá lo tengo. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Me conmovió sobre todo cuando me invitó y me dijo, yo leí tus editoriales, con eso ya me tuvo ganada para cualquier colaboración, pero muchas gracias. El tema que yo elegí se refleja un poco en las editoriales y va muy de la mano con toda mi vida ligada al ser científica, ligada a lo que es el artículo científico. Y yo la llamé la banalización del artículo científico y otros desvelos, y espero que cuando termine la charla compartan conmigo un poco el concepto o vean a qué me refiero. Toda mi vida, o quizás hace 30 o 40 años que estoy rodeada de artículos científicos. Al ser docente en la UBA, uno vive leyendo, tiene muchísimo a mano. Empecé, por supuesto, con todas revistas que pocas venían, había que ir a buscarlas en la biblioteca y estaban en papel. Y bueno, terminé con hacer PIC y ya tenía todo el artículo. Y realmente cumplí todos los roles que rodean a lo que es un artículo científico. O sea, fui autora, fui revisora, fui editora y ahora soy directora de una revista. Y es algo, el artículo científico, por lo cual profeso un amor muy especial. Entonces, como para que entiendan un poco por qué yo sufro por esta banalización, empecé pensando, bueno, les voy a explicar un poco, les voy a comentar qué es un artículo científico, o sea, un informe escrito y publicado que describe los resultados de una investigación y qué tipos de artículos científicos tenemos nosotros, por lo menos en nuestra revista. Yo me presenté como directora de la revista de medicina veterinaria. Es una revista viejita, tiene más de 100 años y hace tiempo que figura nada más que online. Al principio fue en papel, por supuesto, y ahora está online en la página de la organización que la sustenta, que es la Sociedad de Medicina Veterinaria. Y es una revista que también creo que se comentó un poco el asunto de la financiación. Nosotros no le cobramos a los autores, es de acceso abierto inmediato, así que está totalmente a disposición de todos aquellos interesados en la profesión de la medicina veterinaria. En nuestra revista entonces tenemos algunos artículos que serían artículos científicos, principalmente artículos de investigación. Al ser una revista dedicada a la profesión tenemos también ensayos clínicos o informes de casos, revisiones y comunicaciones breves. Y otros accesorios, digamos, a lo que es el artículo científico, pero muy valiosos, que son notas técnicas, artículos de opinión, informes, cartas al editor, comentarios editoriales, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las características de un artículo científico? ¿Qué es lo que lo hace, digamos, merecedor de que uno lo mire y lo evalúe de alguna manera? Primero que nada debe ser una publicación original, esto es, no puede ser ni una traducción de otro artículo ya publicado, ni que ya haya sido publicado en otra revista, ni que partes de ese artículo hayan sido publicados. Después usa un lenguaje propio.
que sería el lenguaje científico dependiendo de qué es lo que está tratando. Y eso ya nos está diciendo que para ser autor hay que tener una determinada capacitación. Está destinado a la comunidad científica, está redactado en forma completa, está redactado según normas y preferentemente está revisado por pares. Voy a hacer un pequeñito comentario sobre esas tres cositas que resalté. Primero que nada, ¿a quién está de...? Ah, perdón. Y también hay otra manera de comunicar la ciencia, que es el tipo de jornadas como en las que estamos hoy. ¿A quién está dedicado entonces el artículo científico? Esta yo creo que es la imagen característica de todos nuestros lectores. Abrumados por el trabajo, porque le falta el tiempo, porque tienen que presentar publicaciones, porque tienen que presentarse para los subsidios, porque tienen que dar las clases, porque tienen que organizar los parciales, porque tienen que ver las revisiones, porque tienen que tomar los finales, porque tienen que pertenecer a comisiones. Viven abrumados y para bien o para mal el acceso abierto y la digitalización de las revistas ha aumentado notablemente la carga, porque además como investigadores y también como docentes de la UBA estamos obligados a estar actualizados. Así que es como que nuestro lector no es un lector que se sienta a leer para pasarla bien. No, es una persona que está corriendo contra el tiempo, que leyó el título de nuestro artículo, que leyó el resumen, que le pareció interesante y que va directo a qué es lo que le interesa. Entonces, es un artículo, además, que se basa para su preparación, presentación y publicación por unas recomendaciones universales, porque justamente la comunidad científica tenemos todos el mismo problema y todos estamos con el asunto de cómo se debe redactar un artículo científico. Entonces, hay un comité, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que tiene una publicación que se llama Los requisitos uniformes de cómo publicar y cómo preparar un manuscrito, y que la actualiza permanentemente. La última actualización fue, si mal no recuerdo, del año pasado, cuando hizo la inclusión del uso de la inteligencia artificial generativa en los textos científicos. Y yo mientras preparaba la charla venía pensando, ¿cómo les explico por qué para mí resulta tan importante esta estructura? Porque este comité nos da una estructura de cómo se debe redactar un paper. Y pensé en un menú. ¿Vieron un menú de un restaurante? Cuando uno va a un restaurante, supóngase que yo me voy a un restaurante muerta de ganas de comer espagueti a la pomarola. Y bueno, a ver, yo agarro el menú, no voy a ir a cafetería, no voy a ir a pescados y mariscos, voy a ir a pastas. Y si en pastas están los espaguetis a la pomarola, fenómeno, me los pido. Pero si a alguien se le ocurre poner los espaguetis a la pomarola en cafetería, yo miro, no hay espaguetis a la pomarola, me levanto y me voy. Entonces la idea de que determinadas cosas vayan en determinadas secciones de los artículos científicos está hecha justamente para facilitar no la búsqueda de los espaguetis a la pomarola, sino la búsqueda de aquello que le interesa al investigador. Y de hecho entonces en estos requerimientos específicos se habla de que es necesario una introducción donde se hace un poco de qué se va a tratar, y generalmente el último párrafo de la introducción es el que tiene el objetivo. Se habla de los métodos, o sea, qué es lo que hice yo para poder responder esta pregunta. Se habla de los resultados, cuáles fueron mis hallazgos, qué es lo que encontré. Y se habla de una discusión donde se toman esos resultados y se los trabaja, se los elabora. Acá está la parte donde vemos comparación con trabajos anteriores, vemos comentarios que hace el autor sobre sus propios hallazgos, vemos determinadas evaluaciones. De manera que si un investigador quiere ver la metodología, ya sabe perfectamente a qué sección irse. Y esto resulta muy importante. Por supuesto que no es lo único de un artículo científico. Todos ustedes saben que hay título, autores, resumen, palabras claves, conclusiones, bueno,
etcétera, todo lo demás. Pero se hace especial hincapié en cómo se escriben estos 4: introducción, métodos, resultados, discusión. ¿Por qué puse yo preferentemente revisado por pares? Primero que nada, porque no es obligatorio. Por supuesto que es un punto muy a favor de la revista por numerosísimas razones. Una de las razones es porque el control de pares, la evaluación por pares resulta ser un control previo a la publicación. Entonces, los revisores son los que detectan, por ejemplo, algunos errores, son los que detectan algunas incoherencias, son incluso los que dan sugerencias y comentan, por ejemplo, al autor: se enriquecería su trabajo si usted pusiese tal o cual referencia, o sería conveniente que a este análisis usted le sumase tal otro análisis, con lo cual indudablemente resulta el trabajo enriquecido. Y son ad honorem, que es algo que comentó Natalia en la primera conferencia, yo dije sí, realmente. Con lo cual, siempre que puedo, agradezco infinitamente a todos los revisores que se prestaron a revisar los artículos a publicar en la revista de Medicina Veterinaria, porque realmente ellos están igual de tapados que los lectores. Son expertos que dedican su tiempo, su conocimiento a hacerle un favor a la revista y al autor. Así que realmente mi infinita gratitud para aquellos revisores de publicaciones. Y ya les digo, preferentemente, porque no es obligatorio, pero es indudable que un trabajo científico que pasó por una revisión previa es como que tiene un cierto control de calidad que no tienen, por ejemplo, las revistas sin referato o los preprint, que ahora se pusieron tan de moda, sobre todo en la época del COVID, donde había que publicar rápido porque había mucha necesidad de conocimiento, y bueno, los preprint no tienen revisiones por pares. ¿Cuál es el destino de la investigación publicada? ¿No? Porque como investigadores, por ahí cometemos el error, pienso yo, de que uno trabaja, redacta el manuscrito, lo presenta, se lo revisan los pares, se acceden, se publican y uno dice: ay, aleluya, ya está, publicamos, listo, fantástico. Pero se olvida que ese paper circula y alguien lo lee. Y entonces fíjense todas las cosas que pueden pasar, con un paper publicado. A ver si puedo. No está, ¿no? Bueno, no importa. Sí, en la pantalla se ve el cursor. Se ve el cursor, yo no lo veo nada. Ahí está. Sí. Vamos por acá. Una de las primeras cosas que pasa. ¡Ay, qué sensible es tu compu! Una de las primeras cosas que pasan. Como los investigadores. Estamos en el ambiente. Una de las primeras cosas que pasan, que la tienen acá, ahí está, es que ese trabajo, si está bien publicado y está bien redactada la metodología, lo cual es importantísimo, puede ser replicado, reproducido. O sea, distintos grupos de investigación pueden tomar la investigación que se hizo en el paper y volver a hacerla. Esto es fundamental. Esto forma parte de lo que se llama el autocontrol de la ciencia. La ciencia se controla a sí misma, porque entonces cuando un artículo sale publicado, si puede ser reproducido, fantástico. Si no puede ser reproducido, bueno, ya es un hallazgo y queda en hallazgo. La otra cosa que sucede, y no voy a tocar más, la otra cosa que sucede es que es leído por gente que entiende del tema. Y entonces ahí es cuando tienen valor los comentarios. Hay gente, a lo mejor expertos en ese tema, que lo leen y dicen: uy, bueno, pero entonces esto que hicieron a mí me parece que no tendría que haber sido así, aquello otro no fue de tal manera. Y entonces es como otro desafío, otro control de calidad que se le hace a ese hallazgo con el cual nosotros después vamos a trabajar. Si está bien diseñado, va a entrar en una revisión sistemática, que ustedes saben que es lo máximo en la medicina basada en la evidencia, así que es muy interesante que trabajos bien hechos enriquezcan las revisiones sistemáticas. Por supuesto, va a ir a otros
grupos de investigación, a lo mejor que trabajan en lo mismo que nosotros, y se enriquecen y dicen, bueno, probemos esta metodología, hagamos tal cosa, hagamos tal otro. Algunos profesionales lo van a leer y lo pueden incorporar a su práctica médica, e indudablemente esto va construyendo, cada paper, como les puse ahí, es como un ladrillito que va construyendo el avance del conocimiento científico, con lo cual tenemos el beneficio absolutamente necesario para la sociedad. Entonces, no sé si se nota que amo profundamente el trabajo, el paper científico, y que me parece que no se le da suficiente importancia a lo que sucede después de publicado. Y a lo largo, ya le digo, de todos los años, son 30 años que tengo para comentar de editora, autora, revisora y todo lo demás, no quiero centrarme en un solo lapso. Algunas situaciones de trabajos que me han llevado, que como puse, me llevan al desvelo. Hay un tipo de, digamos, un primer escalón, un primer nivel de cosas con las cuales uno se encuentra en el manuscrito que realmente no sé. Faltas de ortografía, que al principio, bueno, vaya y pase, pero hoy en día es inaceptable que llegue un manuscrito que esté hecho en un Word, que tiene un corrector de texto que es absolutamente, casi que le saca una mano y le dice, mirá que acá, bah, faltas de ortografía. Mayúsculas usadas como sal gruesa, o sea, ¿vieron la sal gruesa que uno la tira en el asado? Bueno, por ahí una mayúscula aparece, después no, después vuelve a aparecer. Y hay palabras que no se escriben nunca con mayúscula o siempre. Redacción descuidada, por ahí repiten palabras, cambian los tiempos de verbo, mal uso del lenguaje científico. Objetivos mal redactados. Ustedes leen el objetivo y después tratan de encontrar coherencia con lo que sigue y no encontramos coherencia. Información mal ubicada, los espaguetis no están en pastas, sino que están en postres. Resúmenes mal redactados. Los resúmenes, yo soy muy desconfiada de los resúmenes. Yo creo que no se puede evaluar un trabajo por el resumen, porque primero hay un montón de cosas que no se pueden poner en el resumen porque necesariamente tienen extensión ilimitada, y después porque por ahí la gente corta y pega pedacitos de su paper y no llega a cumplir con la necesidad de que en un resumen tiene que haber por lo menos el objetivo, por lo menos la principal metodología, por lo menos los principales resultados. Lista de referencias mal escritas que no sigue las normas de la revista. Lo único por ahí que se diferencian las revistas en la presentación del artículo científico es cómo se deben redactar las referencias, si el sistema Vancouver, si el sistema APA. Bueno, hay autores que uno dice, pero este ni siquiera leyó en las normas de redacción cómo tiene que poner las referencias, porque no las pone según las normas de esa revista a la cual presentó el artículo. Confusión de datos, por ahí ponen una cosa en una tabla, después comentan otra cosa en el texto. Esto pasa cuando viene la segunda versión. A veces el revisor detecta alguna confusión y dice, mire que usted se confundió en la tabla, tal cosa le aparece como mayor, qué sé yo, mayor glucemia, y en el texto usted puso menor, y bueno, por ahí lo corrige en un lado, no lo corrige en el otro. Títulos de tablas y leyendas incompletas, o tablas que no tienen los datos, o que aparecen datos de no se sabe dónde. Ahora, estas desprolijidades son muy fáciles de detectar. Generalmente los revisores la detectan, o si no, nosotros los editores, cuando llegue el artículo, empezamos ya a detectar, y son muy fáciles de corregir. Señor, mire que este acá se equivocó, acá lo hizo. Pero hay otro segundo nivel que nos está hablando. Me parece que tengo tachado una parte, ¿no? Ah, bájalo, más cómodo. Nos está hablando de, más bajito, porque si no después también me va. Bueno, descripción incompleta del diseño. Esto ya es otro nivel de dudas o desprolijidades. La vamos a llamar desprolijidades. Descripción incompleta del diseño. ¿Hay controles? ¿Hay aleatorización en la asignación? ¿Hay enmascaramiento? Esos son
puntos que desde el punto de vista de la metodología son fundamentales y a veces no figuran en la descripción, en la metodología. Descripción incompleta de la metodología, métodos de análisis, tomas de muestras, administración de fármacos que no se explican bien, ni se calibró, ni cuántos volúmenes de sangre, ni de dónde lo sacaron. Pruebas estadísticas mal aplicadas, resultados incompletos. Por ejemplo, dicen, tomamos 10 muestras de sangre para determinar la glucemia. Y cuando uno va a la tabla, glucemia N = 6. Uy, ¿qué pasó con los otros 4? Trabajos previos mal interpretados. Ahí yo digo, acá leyeron el resumen y nada más. Porque que en la discusión digan, fulano de tal obtuvo datos similares a los nuestros y fulano de tal no obtuvo resultados similares a los nuestros, ¿qué es lo que pasó? Discusiones sesgadas, optimistas. Con estos hallazgos nosotros pretendemos abrir un camino nuevo en la línea de la investigación. Y hay que ver realmente. En los cuales no se cita toda la bibliografía. Y acá es importantísimo los revisores, porque a veces, en una forma absolutamente inconsciente, con ese famoso sesgo de confirmación, los autores han leído los artículos que coinciden con lo que ellos hicieron y no han leído aquellos que a lo mejor detectan bien las limitaciones del caso. Este tipo de... Ay, Bueno. se quiso quedar acá. Ahí. Ahí llegó. Bueno, este tipo de desprolijidades, vamos a seguir con el término, trae más problemas. ¿Por qué? Porque son detalles que hacen a la validez interna y externa del trabajo. Interna en cuanto a la validez científica, externa en cuanto a la reproducibilidad. Daña la posibilidad de que otros investigadores aprendan, porque lo que están mostrando no es lo que se debe hacer. Dificulta muchísimo la reproducibilidad, porque si yo no describo bien la metodología, no lo van a poder reproducir bien y entonces yo no voy a tener la reproducibilidad de mi artículo. Por supuesto que dificulta la inclusión en el metaanálisis. Cuando yo veo qué artículos voy a incluir en el metaanálisis, si no hizo aleatorización para la asignación de grupos, no lo voy a incluir. Y por supuesto, complica la evaluación por pares. El problema que se presenta cuando nos llega como editores un manuscrito con estas desprolijidades es la duda de si se tuvieron en cuenta, si realmente el diseño se hizo como se tiene que hacer y no lo pusieron en el manuscrito, o si realmente no lo hicieron, porque a lo mejor hicieron todo bien, pero por ese escribir rápido, desprolijo, se olvidaron de poner, por ejemplo, que el que leía los resultados de una variable súper subjetiva estaba enmascarado para el tratamiento. ¿Se hizo y no se escribió o no se hizo? Es un tema importante. Y, por supuesto, el revisor va a decir. La duda es qué se le contesta al revisor, porque más de un autor va a estar tentado a decir, sí, yo enmascaré, cuando no enmascaró. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces acá ya estamos en otro tipo y ya no lo llamaría desprolijidad. Y la otra pregunta es si son intencionales, estos olvidos son intencionales y quedan allí. Y en un último nivel, donde ya no lo voy a llamar desprolijidades, tenemos la falsificación de datos, la fabricación de datos. Falsificación y fabricación de datos es difícil de encontrar. Algunos revisores llegan a darse cuenta, algunos datos que dicen, bueno, no puede, a ver, hay datos muy obvios, qué sé yo obtuve de las 9 a las 10 de la mañana 8.924 muestras de sangre de 74 a 20, y bueno, ese no, pero algunos son más complicados. El plagio, que realmente es descorazonador. Yo he tenido situaciones en que me han llegado artículos en los cuales hemos detectado plagios. El último, el plagio de una imagen que yo dije, que me dio una tristeza, quedé tan descorazonada. Bueno, autoría fantasma, esas que por suerte no lo ponemos así, no declara el conflicto de interés. Autorías de cortesía, y vamos a ponerlo a fulano porque...
falta de declaración de conflicto de intereses, falta de aprobación ética. Los estudios que utilizan animales necesitan una aprobación ética y, por supuesto, resultados incompletos selectivos. No pongamos esto, no pongamos que apareció este efecto colateral, no pongamos que es peor que tal cosa, porque no nos conviene. Este tipo de situación son muy difíciles de detectar. Los plagios tenemos los usos de ¿cómo se llaman? Los detectores. Ahora los de inseminación. Los de inteligencia artificial generativa también podemos llegar a detectarlos, pero todos sabemos que inteligencia artificial detectando inteligencia artificial no es un 100% seguro. El plagio por lo menos te ponen de dónde se supone que se plagió, pero por ahora ChatGPT no sé, no se sabe, no se tiene de dónde, con qué confrontarlo. Las imágenes es más difícil. Yo la vez que detecté un plagio de una imagen fue porque había leído el artículo y dije, esta imagen yo la vi. Y vieron que cuando la vi, ¿dónde la vi? Y bueno, hasta que llegué a la publicación original. Corrompen los resultados porque cuando uno fabrica datos o cuando uno falsifica datos o cuando uno plagia ideas y bueno, el resultado no es lo que corresponde, y se considera que en general son intencionales y conforman la llamada mala conducta científica o conducta científica inapropiada. Entonces, como para redondear y llegar al título, lo que yo siento que es el paper es un ladrillo en la construcción del conocimiento científico. Y si los autores no perciben la importancia del artículo científico, entonces pueden incurrir en todas esas faltas, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Como editores o directores de revistas científicas, tenemos la obligación de asegurar la calidad de lo que presentamos a nuestros lectores. Pero tanto los autores como los editores, como los revisores, constituyen un contrato moral de honestidad y no engaño para el avance de la ciencia y el beneficio de la sociedad. De manera que si de la base los autores fallan en darle la importancia al artículo científico, entonces falla nuestro contrato moral con los autores y ahí yo es que entro en los desvelos y la desesperación, porque si empieza a fallar lo que es la verdadera ética de la publicación, es muy triste el camino que sigue. Con eso, muchísimas gracias por la atención. Les dejo mi mail para cualquier duda y cualquier otro que esté desvelado por los hallazgos en los manuscritos. Podemos compartir terapia. Muchísimas gracias, Marcela. Excelente la charla, muy ilustrativa. Te agradecemos mucho. Vamos entonces, como decía hace un ratito, dejar los comentarios y las preguntas para el final de la mesa, pero fue una exposición brillante. Vamos a llamar entonces ahora a Rafael Bernal Castro, que va a hacer la tercera exposición en esta mesa temática de directores de revistas científicas. ¿Lista? No, creo que no sé si está. ¿Con escritorio? Sí, en escritorio está. Sí. Es la que dice inglés, ¿no? Sí, Rafael. exacto. Bueno, mil gracias, Gilles. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de Rafael Bernal Castro. Rafael es presidente y director editorial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Revistas y Editores de Ciencia de la Salud. Director editorial de la revista Salud y Ciencia. Redactor principal del proyecto de ley para la promoción de publicaciones científicas
Argentinas en Salud, presentado en la Cámara de Diputados en el año 2020. Y bueno, la presentación que va a hacer Rafael se titula La ciencia con identidad. Gracias, Pablo. Un detalle, fue el texto de ley, Sí. el proyecto de ley, Sí, fue en el 2017. 2017. Digo porque los años, sobre todo en la Argentina, 2 años de diferencia o 3, significan mucho. Todos recordaremos lo que viene pasando últimamente. Entonces, una cosa del 2020 y otra el 2017. El proyecto aquel era un proyecto para impulsar las publicaciones científicas nacionales y que incluía también a las latinoamericanas o iberoamericanas en general. El título que yo pensé para esta excelente idea que están proponiendo discutir, gracias Pablo, No, por favor, a ustedes. el título que pensé es La ciencia con identidad, porque me parece que es lo que en los últimos tiempos hemos extraviado, la identidad. Me gustó muchísimo el título o el subtítulo de la jornada, ¿dónde está indexada? Y si ustedes me permiten, yo quisiera agregarle a esa buena pregunta, quisiera agregarle una segunda. ¿Dónde estamos indexados? Como personas, como sociedad, como país. Es decir, ¿dónde estamos también nosotros clasificados, ya sea por voluntad propia o por voluntades ajenas? Porque en buena medida, esa decisión de clasificación propia o ajena que nos afecta, determinará en buena medida dónde nos gustaría indexar también a nuestras publicaciones, dónde nos gustaría indexar a nuestros artículos. Es decir, aquella preferencia ideológica que generalmente no está determinada solamente por nuestras intenciones, sino por la realidad que estamos viviendo. Y en la Argentina, como en buena parte de América Latina también, la identidad en ese sentido, desde mi punto de vista, está extraviada. Y yo me quiero referir a esa falta de identidad o a esa carencia de identidad que es necesario recuperar. Aquella ley que que fue interrumpida porque ingresó a diputados, se discutió en comisiones, pero fue interrumpida porque eran años no propicios precisamente para el estímulo de la producción nacional y quedó interrumpida. Era una ley que pretendía, como les dije al principio, beneficiar a la producción científica nacional a partir de sus ediciones, a partir de las publicaciones que necesitan hacerse en las revistas o medios de comunicación científicos locales y latinoamericanos. Yo rescaté esta frase de Simón Rodríguez, no sé si tendrán ustedes presente, era el maestro de Bolívar que además era docente. Y desde mi punto de vista es ilustrativa, en prueba de que con acumular conocimientos extraños al arte de vivir, nada se ha hecho para formar la conducta social. Véanse los muchísimos sabios malcriados que pueblan el país de las ciencias. Y esto es muy interesante, tiene varias facetas. Yo solamente la dejo aquí, dejo el texto porque daría pie para una larga charla en la que no quiero entrar. Pero esto se los recuerdo. Simón Rodríguez era el maestro de Simón Bolívar. La identidad extraviada que les comentaba. Desde mi punto de vista, aumenta el estatus académico cuanto más se ocultan o disimulan los degradados orígenes periféricos, sean de las revistas especializadas o de los autores. Aquí se ha hecho referencia a esta, no es una limitación nuestra, es una limitación ajena. Es decir, ver prejuiciosamente que nuestros orígenes, nuestras investigaciones,
solamente por las procedencias o por los idiomas que portamos, porque los llevamos encima los idiomas, las lenguas las llevamos puestas, ¿eh? Las lenguas nos identifican, somos nosotros. Solamente esa presencia en nuestro, como se llama ahora, en nuestro portfolio, esa presencia ya es motivo de prejuicio. Los artículos científicos de la medicina y la salud argentina, que es la parte que me toca, es el área en el que me toca a mí trabajar como editor, con implicancias educativas, económicas, sociales y profesionales, son escondidos a los hispanohablantes en colecciones editadas únicamente en inglés, preferentemente de países centrales, ya sea Estados Unidos, europeos. Y estoy hablando no de aquellos artículos que incluyen información científica especializada al punto tal que corresponde ser abordada por un grupo pequeño de profesionales o de científicos y de investigadores. Me estoy refiriendo a aquellos que tienen implicancias educativas, en la economía, y sin implicancias sociales dentro del campo de la medicina y la salud. Esos artículos, veremos ahora, que en buena medida, y precisamente por esta falta de identidad que les comentaba, en realidad crece la cantidad de esos artículos que son escondidos en revistas que se publican exclusivamente en inglés y la mayoría de ellas en el hemisferio norte. Las investigaciones que estudian problemáticas locales se respaldan mayoritariamente en bibliografía extranjera. Es decir, esto tiene que ver con la identidad. Tiene que ver porque no solamente es el lenguaje con el que se publican las investigaciones, sino a su vez también esas investigaciones, ¿sobre qué otras investigaciones se respaldan? Es decir, aquello que se llama, en un artículo científico, aquello que se llama la referencia bibliográfica. Entonces, ahí es donde vemos que temas caros a nuestras necesidades, fundamentales, porque hacen a nuestras problemáticas económicas, sociales, desde el punto de vista de la salud y de la medicina, humana o veterinaria incluso, esas referencias bibliográficas de esas problemáticas nuestras generalmente reflejan documentación o literatura extranjera. Se apoyan en esas referencias bibliográficas. Y aquí les doy ejemplos. Fíjense estos artículos. El artículo de la primera revista, que es del CONAREC. Esta revista del CONAREC es el Consejo Nacional de Residentes en Cardiología de la Argentina. Patrones alimentarios, cómo optimizar la salud cardiovascular. Evidentemente no se come igual en todos los países del mundo. Y no les quepa duda a ustedes que nosotros comemos distintos a cómo se come en Estados Unidos, a cómo se come en Europa, etcétera, etcétera. Y los regímenes alimentarios son absolutamente diferentes, ya sea en los grupos más pobres de nuestra sociedad o en los más ricos incluso. Sin embargo, fíjense ustedes las referencias bibliográficas utilizadas para estudiar la salud cardiovascular de la Argentina. 59 fuentes extranjeras, 88% del total de las referencias bibliográficas, y 12% iberoamericanas, 8 artículos iberoamericanos. Es decir, las fuentes bibliográficas extranjeras mayoritariamente. Otra. Evaluación y tratamiento médico-nutricional en la anorexia nerviosa. Es una revista madrileña, Nutrición Hospitalaria. Estas son revistas de buena circulación, de importante circulación. No en tiempos virtuales solamente, sino anteriores también. Fíjense ustedes la cantidad de citas bibliográficas, son alrededor, el artículo de nutrición hospitalaria incluye alrededor de 200, exactamente 234 citas bibliográficas, de las cuales 214, el 93% son extranjeras. Estamos hablando de una revista de nutrición hospitalaria española, es decir, de nutrición hospitalaria que refleja la problemática española en el aspecto nutricional hospitalario. Las referencias bibliográficas que utiliza son 20 iberoamericanas, entre las cuales 15
recuerdo ahora, 15 son españolas, 5 latinoamericanas y 214 son extranjeras. Cuando yo digo extranjera me estoy refiriendo a lo que no pertenece a nuestra región hispano-luso parlante. A esa región, todo lo que está por fuera de la región nuestra es hispano, para mí es extranjero. Es decir, no es internacional. Yo no lo llamo internacional. Es decir, porque todo tiene un origen geográfico especialmente y cultural aún más todavía. Lo llamo extranjero. Sigo. Este artículo, que es de la revista Mexicana de Investigación Educativa, tiene que ver con la problemática de los teléfonos celulares en el campo educativo, sobre todo a nivel secundario e incluso universitario. Aceptación del e-learning en docentes universitarios o universitarios en la pandemia de COVID-19. 31 fuentes extranjeras, 19 iberoamericanas. Aquí mejoramos un poquito, pero por supuesto siempre los índices, ya que las estadísticas se aplican mucho, se utilizan demasiado, los índices no son desfavorables nuevamente. Y se trata de un artículo del Perú que analiza los vínculos de los jóvenes que están cursando estudios, los vínculos de los jóvenes peruanos con la telefonía. Y sin embargo, las fuentes son extranjeras mayoritariamente. Y aquí es donde yo les decía, ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde nos indexamos? Miremos un poquito más. Y esto alcanza, en el caso de Iberoamérica, no es particular de países como el nuestro, que en estos momentos está padeciendo o atraviesa una situación política y cultural especial, sino que hace a toda América Latina, a esa América Latina con ganas de destacarse, que no es toda América Latina, es decir, son aquellos que están indexados, personalmente indexados, en ciertos gustos que poco tienen que ver con lo que nosotros necesitamos para poder trascender efectivamente. Esta es una revista cubana, es una revista de Cienfuegos, y que precisamente habla también de la nomofobia, es decir, la tendencia irracional, que es la nomofobia, a irracional, desmedida, a utilizar el teléfono para cualquier tipo de actividad. Este artículo, publicado en esta revista, fíjense ustedes lo que plantea. Únicamente se manejó, léanlo, la búsqueda de los artículos fue en Scopus, porque es una revisión, EBSCO, PubMed, Springer y otros. De los 135 artículos relacionados con el tema, solo se consideraron 19 para el análisis. El proceso de exclusión, o sea, excluyó a los artículos que no se encuentran indexados. Interesante esto. Porque fíjense ustedes, Scopus, EBSCO, PubMed y Springer, primero que Springer, digo como detalle, Springer es una editorial, no es una base de datos. EBSCO es una base de datos privada, como todas las bases de datos, dependiente de las grandes corporaciones editoriales, que son muy poquitas. Con las dos manos creo nos sobrarían dedos. Pero EBSCO además llama a los editores para decirles que les den la información gratuita para que ellos la distribuyan a costo. Por ejemplo, la Argentina está adherida desde hace tiempo, el CONICET o el Consejo de Ciencia y Técnica de la Argentina está adherido para suministrar los servicios de EBSCO a quien los solicite. Y EBSCO lo que hace es que encuentra gratis los artículos por parte de los editores, que tienen que firmar simplemente un contrato, a nosotros nos han llamado 1000 veces, y uno se compromete a entregarles gratuitamente, que por otra parte estamos acostumbrados a entregar gratuitamente nuestros artículos, porque somos los inventores, los que vivimos en la periferia del Open Access. Nosotros lo inventamos antes de que se instituyera. Estamos obligados a entregar gratuitamente nuestros artículos. Antes lo decía el doctor Lopardo. Es decir, nos decía especialmente, remarcándolo, yo lo anoté, porque es importante, que la revista Acta Bioquímica Latinoamericana
es gratuita para los lectores y gratuita para los autores. Y eso es el Open Access, tal como lo concebimos nosotros desde hace décadas, no desde fechas recientes que fue impuesto desde el norte. Porque es un gran negocio el Open Access, atención. Es muy bueno, pero es un gran negocio, en manos de los grandes editores. Volviendo a esto, fíjense ustedes, acá hay 4, si damos a las 4 que cita aquí, Scopus, EBSCO, PubMed y Springer, son 4, supongamos que las 4 son bancos de datos, pero bancos de datos que clasifican exclusivamente información en inglés. Únicamente, claro, de los 135 artículos que encontraron para estudiar el vicio de los estudiantes respecto al uso del teléfono en las aulas, se encontraron, solamente pudieron separar 19, pero separaron 19 de bases de datos que tienen por característica incluir una cantidad mínima de artículos en castellano. Artículos en castellano, con lo cual las experiencias recogidas corresponden a experiencias que no precisamente no se ubicaron en nuestra parte del mundo. Este artículo de la revista chilena de cardiología es muy interesante, muy interesante. Es un caso más o menos similar, pero en este caso, fíjense ustedes, es un artículo del 2022, de abril del 2022. El artículo estudia la incidencia de las temperaturas extremas en las poblaciones latinoamericanas, fundamentalmente en las chilenas. Chile es un país, ya sabemos, nuestra cordillera común, hace que Chile viva, buena parte de Chile, viva en altura o tenga una población, alguna parte de ella, en alturas. ¿Qué se plantearon estos investigadores cardiólogos para estudiar el tema? Se plantearon revisar cuál era la literatura habida de tal forma de llegar a conclusiones. Muy bien. Aquí tenemos. ¿Qué fue lo que revisaron? Se realizó un estudio descriptivo, dice la metodología del artículo, mediante una revisión bibliográfica, buscando en las bases de datos de Easy Web of Science, Nature y Scopus, utilizando los términos heatwave, cardiovascular disease. O sea, buscaron en inglés, en bases de datos en inglés, para estudiar una problemática que especialmente afecta a quienes habitan no solo en la cordillera de los Andes, sino también en Tierra del Fuego, chilena. Aunque de chilena tenga poco porque la mitad de Tierra del Fuego chilena ya no les pertenece prácticamente a Chile, pero no importa, chilena igual. Tierra del Fuego, el sur de Chile, temperaturas extremas que pueden pasar, incluso en la cordillera, pueden haber 40 grados, como puede haber a las 10 horas 4 grados bajo cero. Esas son temperaturas extremas. O incluso las temperaturas extremas de nuestras pampas, de nuestros llanos, de nuestro litoral. Es decir, extremas también, de nuestro noroeste. Todo eso desconocido. ¿Por qué? Porque se recurre a las bases de datos que incluyen exclusivamente información en inglés y por lo tanto todo aquello que eventualmente produjimos en nuestra parte del mundo, la nuestra, esa información prácticamente quedó descartada. En esas tres bases, especialmente las que corresponden a Web of Science, no hay información sobre el tema. La información sobre el tema sí se va a encontrar en revistas bolivianas, médicas, sí se va a encontrar en revistas peruanas y en algunas revistas argentinas. La misma revista. Fíjense ustedes cómo estudiaron una vez que encontraron, revisando esas bases de datos, lo que encontraron. 19 investigaciones de 10 países para encontrar las temperaturas extremas, que en estos casos sería el frío. Suiza, Austria, Finlandia, España, Inglaterra, por parte de los países europeos, encontraron también Israel y Vietnam. Pero fíjense lo interesante, la altura promedia, acá me tapa la pantallita, ¿se podrá correr? La altura promedia europea, la promedio, son 250 metros sobre el nivel del mar, la altura promedio. Tienen picos, por supuesto, pero la altura promedio, 250 metros.
La de Israel y Vietnam, que son otros de los dos artículos de la literatura extranjera rescatada en las bases de datos que consultaron, el Hermon y el Fansipan, son los dos montes, tanto de Israel como de Vietnam respectivamente, son las elevaciones mayores y la máxima tiene 3.100 metros. Esto en cuanto a alturas. Y en Australia, el promedio de Australia son 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿cómo? Y esto estamos hablando de los cardiólogos chilenos que estudiaron las influencias térmicas extremas. Y fíjense dónde van a estudiarlas, cuáles son las referencias que utilizan. Finalmente, utilizaron el 93% para su artículo de fuentes extranjeras y 3 fuentes chilenas. 3 fuentes chilenas y 93% de extranjeras. Aquí me fui para otro lado. A ver. Bueno, a ver. Este es otro caso. ¿Podemos sacar esto que está acá? Sí. Vos baja. Abajo. ¿Puedes más? Más. No, no. Bueno, después lo subimos. Fíjense ustedes, el título del artículo, basta de experimentar con nosotros, dice el artículo, fue publicado por The White Horse Press, es una editorial de Estados Unidos, la revista, y ya ven ustedes el título, y avisa, es un artículo argentino, avisa cuáles, hay otros más, los efectos de los pesticidas o plaguicidas en la Argentina y las causas judiciales y las peleas que están llevando adelante muchos grupos que toman el tema como causa para pelear contra una injusticia que está soportando la población nacional, sobre todo en el interior de nuestro país. Pero este artículo es publicado en Estados Unidos. Esto es una denuncia. Fíjense solamente la tapa. La tapa solamente parece un afiche de la Facultad de Filosofía y Letras, de cualquiera de las áreas de ustedes. Y está publicado este artículo en el Global, etcétera, etcétera. Y, y la denuncia, es decir, los autores, yo no los voy a juzgar personalmente por aquello de que a veces somos conscientes de dónde estamos indexados y otras veces no somos conscientes. Por lo tanto, no vale el juzgamiento personal de ninguna manera. Lo que creo que corresponde es reflexionar sobre lo que me parece que es la clave, dónde estamos indexados nosotros. Y aquí precisamente lo que se está planteando es, se está haciendo un reporte a Estados Unidos para que incluso uno hasta prácticamente lo está, por el título mismo del artículo, está diciendo, basta de experimentar con nosotros. Pero se lo estamos pidiendo a ellos, que no experimenten con nosotros, a ellos mismos. ¿A quién le estamos formulando el pedido? ¿A quién pretendemos que llegue este artículo que tiene una importancia política, económica, social, por supuesto, desde el punto de vista médico y sanitario, referido a la Argentina, que es estratégica? Y lo estamos publicando en los Estados Unidos y en inglés exclusivamente, en una revista cuyo acceso está restringido, porque estos artículos cuestan en un promedio de $50 para quien lo quiera comprar suelto, o quien quiera escribir en ellas, como son revistas de acceso libre, aquí viene el negocio, no menos de $1.500 aproximadamente para los autores poder publicar el artículo en la revista. 5 minutos. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, en este caso, la revista es una revista inglesa, que publicar en ella cuesta 1.250 libras esterlinas. El artículo costó 1.250 libras esterlinas. Sigamos. Este artículo que van a ver ahora, este artículo fue publicitado por el área de comunicación, por el Departamento de Comunicación del CONICET de la Argentina. Y fue publicitado a principios de este año, porque el autor, porque la revista
había embargado el artículo. Los artículos se embargan como se embargan las noticias periodísticas. Es decir, hasta que el editor no resuelve que se puede hacer pública, ningún medio de comunicación, de cualquiera sea el tamaño, puede hacer pública lo que el editor todavía no editó, no publicó. Este es el artículo. Este artículo habla de los sábalos que están siendo infectados en el tramo inferior del río Salado nuestro, en la provincia de Santa Fe. Y la consecuencia que trae, la consecuencia que acarrea esa infección masiva de sábalos, como consecuencia del consumo de biocidas, que son insecticidas, herbicidas, fungicidas, de uso masivo en los cultivos transgénicos, es decir, los sábalos se alimentan, principalmente en esos cultivos transgénicos se aplican esos biocidas en soja y maíz y algodón. El estudio fue llevado a cabo por investigadores del CONICET y por la Universidad Nacional del Litoral. Fue promocionado por el CONICET. ¿Y por qué fue promocionado por el CONICET? Como CONICET promociona a través de su departamento de novedades científicas, promociona solamente los artículos y los promociona y los difunde por la prensa masiva, solamente aquellos artículos de investigadores del CONICET que publican en revistas extranjeras y en inglés. Esos son los únicos artículos que promociona el CONICET en su departamento de comunicaciones científicas. Son los únicos artículos. Nosotros hemos publicado centenares a lo largo de las publicaciones, es decir, la revista Salud y Ciencia, la que produce nuestra sociedad, tiene aproximadamente 30 años. Y hemos publicado centenares de artículos de investigadores del CONICET. Nunca, nunca, nunca difundieron un artículo de nuestra revista. Aquí sí estoy poniendo un nombre y apellido. No sé qué les pasará a la revista a Actas Bioquímicas Latinoamericanas, pero seguramente tampoco se los deben publicar ni promocionar, porque es una política que hace a la pertenencia de indexación de las personas o de las instituciones que hablábamos antes. Es decir, no es recomendable. Es decir, es ignorado todo aquello que se produce y se difunde a partir de publicaciones nacionales, sean en inglés o sean en castellano. Pero claro, la mayoría de las nacionales todavía están en castellano, más allá de que todos publicamos un breve abstract en inglés. En este caso, el artículo, para que el argentino que lo quisiera leer, cuesta $50. Eso es simplemente para que ustedes tengan en cuenta. Por supuesto, los autores también tuvieron que pagar cifras, porque en este caso la revista es del Sevier. El Sevier publica 1.500 colecciones biomédicas en el mundo. El Sevier tuvo un beneficio de un año, beneficio neto de $3.500 millones. La facturación de los principales 10 grupos editoriales que hacen publicaciones científicas del mundo supera los $40.000 millones. El negocio es fenomenal. Y les digo, y solamente lo pongo aquí, son los que manejan las normas de producción y de redacción editorial. Absolutamente las manejan ellos. No hay lugar para las publicaciones de los países periféricos. Los manejan ellos. Los volúmenes de dinero los justifican. Es un negocio poderosísimo. No solamente en cuanto a la incumbencia que tiene, porque lo sostenemos todos, sino además por las consecuencias que trae aparejada. Tenemos que cerrar. Sí. Aquí hay otra revista, ya me estoy excediendo del tiempo, lo lamento. Y en este caso también es una revista argentina, fíjense ustedes lo mismo, el cáncer, epidemiología, rural, Argentina rural. El título que figura arriba dice, ¿podemos bajar un cachito después lo subís? Solamente para que vean el plaguicidas en la Argentina rural. Y lo publicamos en una revista del Clinical Epidemiological, ni nos enteramos. Podría ser muy útil, ¿no? Podría ser muy útil, porque estamos hablando de los efectos de los plaguicidas, ni nos enteramos.
Los autores pagaron $1.400. Los autores, gracias a esta revista, seguramente adquieren un mérito más para ascender en su carrera conicetiana, para ascender en su carrera profesional. Pero su trabajo, que tiene una alta incidencia y podría tener una alta repercusión en la Argentina a todo nivel, a nivel científico y a nivel de la población en general, es ignorado porque es publicado en inglés y en una revista que no llega a la Argentina. Y el que quiera tener el artículo tendría que pagar alrededor de $50. 2 minutos, Dale. termino. 2 minutos más, me tengo que... Y bajamos un poquito. Sí. Esto es muy interesante. Es una revista de psiquiatría española que ha decidido publicarse todo en inglés. Y lo decidió hace un par de años, recientemente. El texto que viene a la izquierda, por lo menos a la izquierda de mi pantalla, como diría un periodista por televisión, a la izquierda de mi pantalla, ese es el texto de la editorial que lo justifica. Y dice, fíjense ustedes, arriba a la derecha les voy a leer lo que dice. Este cambio de nombre, la editorial está en inglés, este cambio de nombre oficial forma parte de nuestra aspiración de larga data por lograr un mayor grado de internacionalización con el fin de consolidar la identidad. Es maravilloso, es decir, consolidar la identidad. La revista española consolida su identidad publicando en inglés. A ver, esto es esquizofrénico. Y el reconocimiento de la revista en la comunidad. Y después sigue, dice en otro párrafo, para difundir la innovación científica de la psiquiatría, que por otra parte, dentro de la medicina, la psiquiatría es la rama más literaria, es la más literaria de todas. Las demás son más técnicas, en general estoy hablando, son más técnicas, pero la psiquiatría es la más literaria. Cuando nos toca revisar un artículo de psiquiatría, en ocasiones tenemos que convocar a literatos, no a psiquiatras, porque van más allá. Se dan ese permiso y a mí me parece estupendo. Para difundir, leía el párrafo ese, la innovación científica de la psiquiatría española y promover, dice, y promover el sentido, ahí está tachado para que ustedes lo vean, de pertenencia, sentido de pertenencia, consolidar la identidad, el sentido de pertenencia. Publican todo en inglés, han resuelto publicar todo en inglés e incluso cambiar el nombre de la revista para consolidar la identidad. A ver, y otro. No hay más ahí, ¿no? A ver, hay otra, un segundo, porque creía que había una tercera. Ahí está. Y dice, y al final dice, se lanzará una plataforma editorial exclusivamente en inglés para una mejor comunicación entre los autores y el consejo editorial. Maravilloso, es decir, a ver, yo no me lo imagino, ¿no? Además, de repente no me lo imagino. Yo nací en España y no me imagino a mis compatriotas españoles como a mis compatriotas argentinos, no me los imagino. Bueno, a ver, voy a encontrar una mejor comunicación si empiezo a hablarte en inglés. ¿Qué te parece, Pepe? Nos podemos hablar en inglés que nos entendemos los dos de maravilla. ¿Te parece? Pero ese es el colmo de lo absurdo. Sin embargo, así es el absurdo. Sigamos. Ya quiero terminar. Y fíjense un artículo que publica la revista que es maravilloso, que es la validación de las tablas del DSM-5, que es el manual básico que utilizan los psiquiatras para normalizar las problemáticas patológicas en general, las problemáticas de la especialidad. El manual del DSM-5 está en inglés, es un manual de origen estadounidense. Entonces, publican un artículo que está en inglés, pero las tablas están en castellano. Claro, porque se trata de, ante tal situación, ¿qué tal? Porque es la normalización al español. Es decir, para que lo usen los médicos españoles. No pueden, porque tienen que reflejar lo que plantea el paciente. Si el paciente dice tal cosa, no lo dice en inglés, lo dice en castellano. Ahora, ¿cómo lo transmiten en un artículo científico de una revista que se ha propuesto exclusivamente editarse en inglés? ¿Cómo transmiten esa normalización de un manual en inglés? ¿Cómo la transmiten a los profesionales de habla española? Entonces llegan a este absurdo que es, el artículo está en inglés y las tablas están todas en castellano. Es al revés de lo que generalmente encontramos en los artículos comunes. Y aquí
y esto, ya que, sí, Pablo, ya termino, por favor, No, no, es que discúlpame. tenemos otra expositora. Sí, sí, sí. Les quiero decir, nosotros hicimos un trabajo que nos llevó 4 años y más también, en donde evaluamos a partir de los currículum que recibíamos para escribir de profesionales, médicos, que deseaban escribir, algunos con muchas ganas de aprender, en sí, colaborar. Entonces, para estas épocas recibíamos muchos currículos, eran convocatorias nuestras. Entonces, durante 4 o 5 años, fueron más o menos, hicimos una evaluación de la calidad de los profesionales. La cantidad de currículos que se recibieron en ese periodo de tiempo fueron alrededor de 400 currículos, sumando todos. Todos sabían perfectamente, eran médicos, médicas, médicos, todos manejaban perfectamente el inglés. Pero es de aquí, claro, que lo que no manejaban bien era el castellano, que ese es el problema. Es decir, no basta con traducir el inglés. Lo fundamental es saber escribir en castellano. Es decir, un buen traductor no es un buen traductor del inglés, sino un buen, además, escritor en castellano. Por eso Cortázar era un gran traductor. Por eso los traductores argentinos en literatura son los más codiciados del mundo de habla hispana. Porque además, sobre todo estoy hablando de una generación de escritores, porque además tenían la particularidad de escribir muy bien en castellano. Aquí, fíjense ustedes, ocurre que de aquellos 400 aproximadamente currículum, en total superaron, y no es que fuera algo imposible de cumplir, pero superaron, según nuestras necesidades, solamente 5 profesionales pudieron superar las exigencias que nosotros solicitábamos. 5 son los que perduraron, son los que continuaron trabajando. Entonces, la la producción literaria del inglés al castellano, o viceversa, pero fundamentalmente del inglés al castellano, es una producción literaria muy complicada que no se resuelve con un paso por el colegio secundario, porque tienen por la tarde inglés. Es decir, eso lo que dan son elementos para acercarse al idioma, pero no resuelve el manejo del idioma, y menos aún cuando se trata del idioma desde el punto de vista técnico, que requiere un grado de lectura y de perfeccionamiento de la lectura y de perfeccionamiento, no digamos aún más, de la escritura, que no se alcanza con esas 3, 4 horas o 2 horas de suplemento escolar que, para el caso de las privadas, se suele dar en la República Argentina. Tenemos que cerrar, Rafael. Bueno, Los dejo aquí y Pablo me ha dado más tiempo. muchísimas gracias, Rafael. Disculpa el apuro. No. Ahora seguimos Hiciste muy bien. con la última expositora y después sí vamos a dar un tiempo a las preguntas y a la charla, pero bueno, teníamos que dar lugar también a la última exposición. Entonces, creo que Alejandra Vidal se pudo conectar al, al enlace. No sé si estás por ahí, Alejandra. Bueno, desafortunadamente Alejandra salió, así que esperemos. Ella me había dicho que estaba con algunos problemas de conexión, así que me dijo que tal vez se iba a poder conectar a la charla de la tarde, así que vamos a ver si la sumamos ahí. Entonces sí, les voy a pedir a Horacio, a Rafael y a Marcela si se pueden acercar para
para algunas preguntas o comentarios. No sé si desde el Zoom tenemos algunos comentarios o preguntas. Si no, arrancamos por aquí. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones. No sé dónde, si Horacio. Bueno, ahora lo convocamos. En todo caso. Eh, bueno, fue una mesa muy, muy ilustrativa. Pudimos hablar bastante sobre las lenguas. También pudimos pasar de la lengua hacia el discurso en la presentación de Marcela y bueno, y sobre el gran negocio editorial que nos comentaba recién Rafael. Eh, Algo que te quería preguntar, Marcela, con tu experiencia también de evaluadora y demás, ¿cómo es en general? Sí. Hacerle más lugar a... Ah, Horacio, sí. ¿Cómo es digo, qué grado de porcentajes de porcentajes de artículos tienen que devolver por cuestiones de escritura? Eh, ¿Cuán difícil es conseguir evaluadores? También te quería preguntar si alguna vez viste estos problemas que decís de falta de ética también por parte de la evaluación, o si hay miradas demasiado sesgadas allí. Y algo más, no me quiero poner como el abogado del diablo del lugar del investigador, pero hablabas mucho de la cuestión del orden en la estructura del artículo. Me ha ocurrido muchas veces enviar artículos que me digan, bueno, no, el marco teórico y la metodología son una sección. Ah, perfecto. Lo envío así y trato de aplicar ese criterio a todos. Lo envío a otra revista y me dicen, no, 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 no. Metodología es una cosa y corpus es... Entonces, a veces también los criterios no son tan unívocos. No sé cómo lo ves. Son un montón de preguntas. Sí. Mira, por ejemplo, te voy a contestar la última, que es la que Sí. me acuerdo. Por lo menos en los artículos de medicina veterinaria, y entiendo de medicina humana también, porque hablamos prácticamente el mismo idioma, es bastante fácil determinar qué va en cada lado. Okay. Es bastante fácil. Es otra cosa, ciencias sociales, que es mucho más literatura. Y ciencias sociales hasta se puede leer y disfrutarla. Ah, perdón. No. En nuestras ciencias más fácticas estamos poniendo todo muy bien en su lugar. Así que es muy raro que haya alguna controversia. Okay. Eso no te escribí para mi revista algo de medicina veterinaria, no te va a pasar. No, uno cuando es esquemático y dice, bueno, ya está, encontré el formato, metodología, bueno, Claro. y después por ahí la revista te dice alguna que otra cuestión. No, la otra pregunta que te hacía era si, bueno, si había rechazos de artículos Sí, por cuestiones de claro. escritura y sumo una cosita más, si en los espacios donde vos trabajás se imparten cursos de escritura académica o... No, espera. Si se rechaza por razones de escritura, no, porque como dije al principio, eso es lo más fácil de solucionar. Entonces vos le decís al autor, vea, usted ha escrito con faltas de ortografía, usted esto lo tiene que poner allá, la metodología está incompleta, no puso la fase móvil del cromatógrafo, tiene que ponerla, y eso se soluciona re fácil. Es más complicado cuando hay razones de diseño, cuando el diseño está mal hecho, y entonces eso trae un resultado viciado, ahí sí lo debe rechazar. Claro. Pero la cuestión de escritura es muy fácil. Y en cuanto a si se imparten cursos de escritura o algo así, no en la revista, en la facultad, siempre digamos, está la dirección, ¿no? O sea, uno es director de un proyecto y le enseña a la gente joven cómo tiene que escribir. Y lo primero que le dice es tenés que leer un montón de artículos, fíjate cómo está, fíjate en qué revista querés publicar,
Y eso se enseña, digamos, en la formación de un investigador. Yo desde Medicina Veterinaria, la revista, no doy cursos. Ahora, en mi revista en especial aparecen artículos que tienen otro diseño totalmente diferente, que son los casos clínicos. Entonces, eso viene diferente o aparece algún artículo epidemiológico que quizás sea un poco más flexible. No sé si quedó alguna otra más. Sí, ¿cuán difícil es conseguir evaluadores? Una lucha. No una lucha, pero cuesta porque mi revista es muy amplia. Entonces por ahí me llega un artículo de cabras y los antiparasitarios, y por ahí un artículo de cómo sincronizar los celos en las vacas del noroeste argentino. Y entonces a veces uno dice, bueno, resulta difícil llegar a conseguir. Y después, indudablemente, hay gente que o no responde cuando uno le hace el pedido, o directamente se excusa que no, porque tiene otro tipo de compromiso. Nosotros también nos ponemos por parte del autor y les estamos dando un lapso, y bueno, hay gente que dice, no, en ese tiempo yo no voy a poder, quizás si me da una semana más, y bueno, eso uno más o menos lo ve. Pero entiendo que es una tarea muy ardua para el que es revisor. Yo lo he hecho muchas veces y la verdad es muy trabajoso, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Por ahí se encuentra con un artículo que en 5 minutos más o menos lo cerró, y otras veces le aparecen cositas y uno va y mira la bibliografía, y así que no es fácil. Yo siempre agradecida a todos mis evaluadores. Muchas gracias. También poniéndome en el lugar del que a veces envía artículos, me ha ocurrido más de una vez recibir 2 o 3 evaluaciones que a veces no dicen exactamente lo mismo, Sí. y es uno el que tiene que equilibrar ahí. Bueno, la ciencia no es cuadrada. No, claro. Cada uno tiene su... Sí. Es cuadrada, pero no tanto, digamos. Les quería preguntar también, bueno, a Horacio y a Rafael, si hay... ¿Qué piensan de las iniciativas que están surgiendo de evaluar las revistas por fuera del factor de impacto? Bueno, vos, Horacio, hablaste un poco de la cuestión de la importancia de la calidad de los artículos por sobre el factor de impacto, ¿no? Ah, digo, ¿cómo se puede Depende evaluar? para qué. Depende para qué. A mí, por ejemplo, Sí. ahí lo sacamos. Voy a correr. A mí, por ejemplo, me interesa que a mi revista pueda tener un valor de impacto que en este momento no lo tiene, no sé. Pero para autoevaluación, para ver qué visibilidad tiene la revista, más o menos, tener una idea. Es una métrica, uno mide a dónde llega. Bueno, pero no para evaluar investigadores o evaluar universidades, ese tipo de cosas es, como ya lo dije, es bastante perverso. Hay que tomarse el tiempo para leer lo que produjo el investigador, tomarse el tiempo para ver qué es lo que produce la universidad, en lugar de ver si tiene artículos en revistas de impacto. Perfecto. El origen del factor de impacto, seguramente lo conocerás, o la justificación del factor impacto que lo originó, fue tratar de asistir a los bibliotecarios. Es decir, fue un trabajo que hizo Garfield en el principio de la década del 70. Garfield era un investigador de la documentación científica y llegó a la conclusión de que los bibliotecarios necesitaban referencias para las compras de las revistas de sus instituciones. Entonces creó el factor de impacto, que era una evaluación sobre la cantidad de usos, la cantidad, de solicitaciones que tenía la revista por parte de los lectores. Así comenzó, más o menos, ¿no? Y luego se fue desvirtuando, al punto tal de que se llegó a evaluar la calidad de los contenidos de la revista a partir del factor de impacto de la revista, que no tiene nada que ver. Es decir, la distribución, la capacidad reproductiva de la revista en sí misma con la calidad de sus contenidos. Entonces,
creo que habría que prescindir directamente de los factores de impacto tal cual se los está usando en estos momentos y dejarlo arrumbados solamente para uso específico, digo arrumbados, digo a un costado en realidad sería la mejor palabra, para uso específico de un sector de un sector que requiere, que necesita tener índices para sus compras. El factor impacto hoy además es dominado por una empresa comercial. ¿Eh? Hasta hace poco lo manejaba Thomson Reuters y en estos momentos lo están manejando precisamente las grandes corporaciones editoriales que son los que manejan el tema del factor de impacto. Por supuesto, revistas argentinas con factor de impacto, por lo menos en el campo de la medicina y la salud, no creo que ocurran cosas distintas en otras áreas, se cuentan con los dedos de una mano menos 3 dedos. Eh, y además, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es el factor de impacto que tienen nuestras revistas colegas? Porque ya alcanzaron el factor de impacto. Bueno, es un factor de impacto pésimo. Es decir, quien llega al factor de impacto en realidad lo que quiere es irse, porque quedan al desnudo cuando se trata de factores de impacto adjudicados a revistas de países como el nuestro, que uno puede llamar, a ver, ¿cómo los llamamos? Periféricos del tercer mundo, países subdesarrollados. Bueno, nosotros, eh, dice, claro, el factor de impacto, cuando nos lo dan, está para que corroboren de que no conviene publicar con nosotros porque nadie nos ve. Es decir, es tan bajo que se corrobora la teoría de que lo mejor está en el hemisferio norte. Muchas gracias. Quédate un cachito más con el micrófono porque, bueno, desde el Zoom nos dicen que hay muchos agradecimientos y comentarios positivos por las exposiciones. Y también querían preguntarte, Rafael, cuáles fueron las propuestas de la ley que mencionaste. Era la última diapositiva, porque claro, no, para nada. No, justamente, no, porque claro, yo traté de explicar, traté de explicar qué significaba la pérdida de identidad o el extravío de la identidad, pero al final doy mi parecer acerca de cómo reencontrarse con ella, ¿no? Y la ley aquella planteaba la necesidad de que el Estado intervenga, como ocurre en buena parte del mundo, sobre todo en los países europeos, no así en Estados Unidos, porque las grandes publicaciones científicas están en manos de corporaciones privadas, pero para que el Estado intervenga, en el caso de las nuestras, y como pasa en Brasil, como pasa en México, intervenga subsidiando, colaborando con la producción editorial científica. En la Argentina se hace, pero no con la producción científica editorial, sino que se hacía hasta hace poco, hasta hace menos de un año, se hacía con la literatura en general. Eran planes que financiaba el Ministerio de Relaciones Exteriores para que escritores argentinos pudieran traducir sus obras, por ejemplo, al inglés, al italiano, al francés, y esas traducciones, como incluso las presentaciones de esas obras en el exterior, eran financiadas, eran soportadas por el Estado argentino, al menos en su primera edición. Eso mismo era perfectamente o es perfectamente replicable, ¿eh? Independientemente de la situación política. Pero eso mismo es perfectamente replicable para las publicaciones científicas. Al punto tal que en septiembre del año pasado, a pocos meses de la asunción de Milei, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación lanzó el programa de subsidio a las publicaciones científicas argentinas, que consistía bueno, en completar una cantidad de datos para obtener un subsidio de $100.000 en 4 años, una cifra que se otorgaba como máximo en 4 años. Dependiendo de la envergadura de la publicación, era, por supuesto, un gran respaldo. En diciembre de este año,
diciembre mismo, no tardaron mucho, se tocó el botón de la computadora y ese programa, ese programa murió absolutamente. Es decir, que creo, entre otras cosas, que la mejor manera de respaldar a la producción científica nacional es colaborando con la difusión masiva de lo que producimos de lo que producimos como investigaciones locales y latinoamericanas y permitir que encuentren buen eco en revistas nacionales. No sin antes proponer el debate, y a nivel académico, el debate de dónde queremos estar indexados a títulos institucional y personal. Es decir, a qué área del mundo queremos pertenecer. Somos más de 550 millones de personas que hablamos en castellano. Solamente. Y si incorporamos el portugués, las cifras aumentan y superan los 600 millones. Entonces, evidentemente ya somos unos cuantos como para mirarnos a la cara y decirnos definitivamente que la solución está en nosotros mismos, en la medida que podamos trascender las fronteras que nos impusieron. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, le quiero dar un segundo la voz a Lucía, que está en el Zoom, para que nos transmita una pregunta que había quedado ahí pendiente. Buenas, ¿qué tal? Sí, primero que nada, agradecerles a expositores y expositoras. Los comentarios son la exposición muy ilustrativa, sumamente interesante. Muchísimas gracias por este cambio de miradas y perspectivas. Y solamente la última, porque ya estamos en hora. ¿Qué opinión les merece dentro del universo de las métricas el índice H como medida de medida, digamos? Opinión sobre el índice H. ¿Alguna reflexión? El índice H es uno de los índices con los que se evalúa la documentación científica. Es más amplio que los demás, no está circunscripto como el caso del factor de impacto, pero también tiene que ver con las revistas indizadas, también tiene que ver, es decir, son los puntos comunes. Realmente son índices para evaluar repercusiones de artículos cuyas repercusiones dependen de sus existencias en bases de datos que no son propias. Esto es otra de las cosas que planteaba la ley, la necesidad de poder tener bases de datos, bases de información que nos representen, al estilo de Cielo, muy utilizada por los brasileños y todavía muy poco o subutilizadas por la Argentina. Muy utilizadas por los chilenos, pero poco utilizadas también, por ejemplo, por España o por México, en el caso de Cielo. Entonces, en el caso de los índices, lo que necesitamos son índices propios que elaboren sus conclusiones en base a la necesidad de fortalecer la ciencia nacional y su difusión, tanto interna como externa. Nadie se salva a título personal. La ciencia argentina se salvará, subirá escaleras, alcanzará el estatus que quisiéramos todos que tuviera, pero en la medida de que sea un bloque que empuje en una misma dirección. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Un aplauso muy grande. Un gusto tenerlos. Y bueno.